Bienvenidos, esto es el Español Digital Habrá sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y estamos aquí con nuestro queridísimo amigo José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien, buenas tardes y esperemos que hoy lo que digamos a alguno no quede totalmente asustado. Bueno, ¿qué se va? Bueno, dicen que la verdad es muy dura siempre, ¿no? ¿Tú qué Hombre, opinas? yo no sé si la verdad será muy dura, efectivamente escuece, pero esto, si alguno ha leído la Ilíada y la Odisea, sabe que desterpar los vientos, pues lógicamente el dios Eolo puede hacer cosas muy graves, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor algunos no van a llegar a puerto, como le ocurrió a Ulises. Ulises al final pudo llegar, pero a lo mejor algunos hoy, a partir de ahora, no van a ser cosas muy interesantes, no solo hoy, sino más días, ¿eh? Muy bien, perfecto. Para eso Todo estamos y documentado y con la ley por delante, que nadie se claro, olvide, que la ley sí, está por sí. delante. Pues para eso estamos. Respeto a las leyes y a las normas fundamentales. Claro, claro, como está mandado. Pues para eso estamos. Entonces, pues vamos al tajo que decíamos en nuestra juventud. Vamos al tajo. Bueno, estamos viendo cómo el Frente Popular preparaba, en tu libro lo dices claramente, y se ve cómo preparaba una revolución evidentemente mucho mejor y mucho más sofisticada que la del 34 de octubre del 34 que les falló. En el capítulo anterior hemos visto una serie de documentos que ya de por sí, como tú has dicho, hielan la sangre de ver hasta qué nivel, incluso con evidentemente asesoramiento de militares por supuesto de su ideología, estaban preparando, como tú bien decías, listas, asesinatos, en fin, de estos, aquellos impulsos de oficiales y demás para hacerse con el poder, con esa revolución. Hoy vamos a ver un documento que tú de nuevo has destapado, que a mí de verdad no sé, me ha dejado, sí, ¿verdad? Que me ha helado otra vez la sangre, porque yo creo que son unos documentos, yo de luego no los conocía. Vamos a empezar por el primero, tenemos tiempo, podemos ir poco a poco sin ningún problema. Y aquí tenemos el primero. ¿Lo tienes en pantalla, Pepe? ¿Lo ves? Sí, lo veo en primer lugar. Bueno, estos son dos documentos que están recogidos en la causa general de Barcelona y son documentos que el Servicio de Información de Falange Española Territorialista de las Jons, que ya era un organismo del Estado, pues lógicamente le facilita al juez y al fiscal instructor de la causa general en Barcelona, ¿no? Son los Claro, documentos famosos, secretos, sobre los cuales Southworth vino a decir, aunque no textualmente que eran falsos, sino simplemente que eran elaborados por gente de extrema derecha y fascistas. Claro, Southworth se pensaba que era, pues como te comentamos, que era Dios o un todopoderoso, ¿no? Y sí, efectivamente estos documentos existieron y sobre todo son los que estamos analizando. Yo creo que te agradezco que tú has sido militar, oficial, jefe, curiosamente, de los servicios de información y sí, sabemos de la materia que estamos tratando en este momento, sí, ¿no? Igual que señor. los militares que anteriormente los han analizado. Son documentos muy claros desde el punto de vista de la logística, del aprovisionamiento de depósitos, o sea, hablan de cosas muy graves, y lógicamente se tiene que estudiar con criterios castrenses y no con Claro, criterios historiográficos, sobre todo si previamente recibes o tienes una empanada mental ideológica de muy señor mío, como le pasa a mucha gente, ¿no? claro, Pero estos son aquí, ¿no? claro. Yo, estos documentos tienen dos finalidades. Unos documentos vienen de Barcelona, extraídos del archivo secreto del Partido Comunista de Barcelona, y también también están relacionados, son los mismos que el Marqués de Moral extrajo de la sede de la OGT en Madrid, ¿no? Y además, curiosamente, coinciden en esencia, aunque no son iguales, con los documentos que Luis Bolín, el famoso Luis Bolín, siendo jefe de la prensa, jefe militar de prensa del Ejército Nacional, encontró o halló cerca de Sevilla, creo que en Lora del Río, los primeros compases del alzamiento nacional, Claro. y que coinciden mucho y que creo que fueron los que se publicaron en ABC de Sevilla meses más tarde, ¿no? Los documentos son muy parecidos. Quisiera decir que Bolín es la primera persona que dice que estos documentos son auténticos porque llegaron a sus manos y, lógicamente, las personas que digan lo contrario ni sabían cómo los nacionales se habían reunido, cómo habían planificado el alzamiento, etcétera, etcétera, y él lo sabía perfectamente porque no olvidemos que Luis Bolín fue el que acompañó a Franco, a general Franco, desde Canarias en el vuelo del Dragón Sí, Rapid a Marruecos, lógicamente para sí, encabezar la sublevación del ejército de África, ¿no? El texto de Bolín se publicó
primeramente en inglés y después en español, en castellano, en los años 60, finales de los años 60, creo que se llaman Los años vitales. Es un libro que yo recomiendo que mucha gente lea, si no lo puede conseguir, todavía a lo mejor se pueden comprar algún libro de Bolín ejemplar en las bibliotecas, en bibliotecas viejas, de artículos viejos, sino que que lo intenten analizar o conseguir en las bibliotecas que existen, nacionales o parte oficiales en España, porque el anexo documental de Bolín no solo es importante, es que muy, muy vital. Como dice, son años vitales y los documentos son vitales, incluso algunos relacionados con con la transmisión que hace el gobierno de Largo Caballero, que era un lacayo de la Unión Soviética, a Moscú con el traslado de los fondos del Banco de España, ¿no? Esto es muy importante que se sepa, y lo único que hace Luis Bolín es acreditar que estos documentos él los recibió, los clasificó y los puso en conocimiento de las autoridades militares. Decir que estos documentos también aparecieron en otros sitios de España, en Palencia, siendo el general Ferrer jefe del comandante de Palencia. Yo también los he conocido, que se publicaron en la prensa palentina, en el Día de Palencia y también en el Diario Palentino y también en algunos periódicos del norte. Pues hay más documentos que se publicaron, como hemos dicho, ¿no? Madrid también aparecieron y tal. Lo más importante de estos documentos, como puedes ver, que tiene una naturaleza militar. Esto no es Sí, señor. realizado por ninguna persona de derechas ni de izquierdas, ni siquiera de esto. Es un militar quien lo hace. Es redacción escueta, conforme al reglamento de campaña, bien organizado, con datos de depósito de armas y cómo se debe proceder en una revolución, ¿no? Lo más curioso de que esto es verdad es cuando se habla de aprovisionamiento general de los contrarrevolucionarios. Esto es un documento importantísimo que se sabe, porque está aquí. Y después, posteriormente, dice ejecución de los que figuran en las líneas negras. Se ve lo que hemos dicho anteriormente, que esto fue copiado de unos a otros. Las personas, curiosamente, el marqués de Moral hace constar que un hombre filocomunista lo recogió del archivo secreto de la UGT, lo copió y se lo pasó. Y como se puede ver, hay algunos errores, pero son porque se copió mano a mano, ¿no? Claro. Curiosamente, o una parte, una copia, un modelo de estas instrucciones secretas las publicó el diario caballerista Claridad, pero curiosamente, en vez de publicarlo con los errores de transmisión, lo publicó sin ninguna falta de ortografía, con lo cual acredita que los documentos los tenía la UGT, los auténticos, que fue donde el marqués de Moral los consiguió conseguir y después regalárselos o dárselos al Foreign Office en Londres, ¿no? Esto es tan claro como el agua, pero bueno, yo lo único que quiero decir, y esto sí es muy importante porque yo creo que viene muy al dedillo con lo que hemos estado comentando recientemente, es Sí. que esta ejecución de los que figuran en las listas negras hay que tratarlo en consideración. Una de las personas que aparece aquí como comisario, creo, de Justicia de Hacienda, Jiménez da Súa, en el año 1931, escribió en el diario Libertad, justificando desde el punto de vista que él era un jurista penalista importante, por qué se producían esos fusilamientos sin formación de causa, tantos como hubo en la guerra civil rusa y en la revolución rusa, ¿no? Sí, Entonces señor. él, desde el punto de vista de un penalista puso de manifiesto que eso era como afirmación de resorte revolucionario, es decir, Ya. como una forma de reforzar la revolución. Entonces, unas personas debían ser eliminadas, naturalmente, sin consideración a ningún tipo de requisito legal, ¿no? Esto Claro. está bien en las listas negras. Y esto está en consideración. Lógicamente, podríamos pensar que eran gente de Falange, del Requeteo, de la derecha. No. Lo que sabemos y lo que podemos decir con total rotundidad es que en estas listas negras que se hicieron para esta revolución aparecían los sacerdotes y los monjes de todos los sitios. Fíjate. Esto tiene que tenerse muy en claro. Fue Claro. algunos agiógrafos del Frente Popular y simpatizantes del Frente Popular dijeron que fue una cosa circunstancial. Aquí está la prueba de que había líneas negras. Y ahora mismo, si me lo permites, Sí. ya que nos viene muy a lo que estamos diciendo, ¿me estás viendo? Estoy diciendo Sí, si sí, me estás viendo. perfecto, perfecto. Adelante, se te oye bien. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues entonces voy a ver si... Mira, no me lo deja entrar, pero voy a buscar otro sitio. Te voy a leer exactamente algunas cosas de los fusilados
Muy En un bien. pueblecito, un pueblo, una aldea o un ayuntamiento escondido o desconocido, que a lo mejor nunca has oído hablar de Aragón, de Sí. Teruel, de Muniesa, exactamente, donde se Muniesa. produjeron una serie de ejecuciones terribles, terribles. Vamos a ver. Entonces, esto no lo hace, esto además lo redacta el arzobispado de Zaragoza, dando fe el arzobispo de que esto es verídico y verosímil, Claro, y así realizó. Es decir, no es ningún organismo del régimen de Franco, es un organismo diferente, ¿eh? El claro, arzobispado de Zaragoza tiene muchos siglos de vida. Tiene muchos claro. siglos de vida. Bueno, pues lo dice, No, ¿no? eso es muy importante. Entonces, es muy importante. Pues bueno, esto lo hace en 1941 y está en la causa general. Eh, se fusilaron a muchas personas. Todas las que se fusilaron eran no solo sacerdotes o religiosos, sino personas que creían en Dios. Fueron Ya, eliminadas todas. En los ya. primeros días, en los últimos días de julio y primeros días de agosto, de una forma terrible, todos fusilados. Con algunos de ellos se llegó. Por ejemplo, Manuel Blasco Cardo, nacido en Minuesa el 2 de febrero de 1914, fue fusilado a los gritos de Viva Cristo Rey, Viva España. Se ensañaron con su cadáver rompiendo su cabeza, siempre fue muy religioso y de conducta intachable. Ocurrió el 14 de agosto de 1936. Tremendo, Tremendo. tremendo, Pepe. Don Alfredo Clemente Cester, nacido en Minuesa en enero de 1914, denunciado por sus ideas religiosas, fue detenido y fusilado el 26 de agosto de 1936. Era de profundas convicciones de conducta intachable. Fue martirizado antes de ser fusilado y luego quemado su cuerpo. Tremendo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Francisco Rubio Lou, nacido en Muniesa en 1915, era profundamente religioso y fue fusilado el 27 de agosto de 1936. Al ser sumados sus restos, pudo comprobarse que fue objeto de malos tratos. Fíjate. Además, ese, si nació en el 15, pues en el 36, 21 años o 20 años. claro, claro. Pero hay cosas más graves. Eugenio Sorriba Fester, nacido en Munuesa en 1903, fusilado el 8 de septiembre de 1936, era de profundas convicciones religiosas y antes de ser fusilado fue maltratado por gritar repetidas veces Viva Cristo Rey. Claro, fíjate. Nicolás Aznar, nacido en Muniesa, atención, que esto es muy grave, el 8 de diciembre de 1885. Era un hombre de convicciones religiosas, o sea, ya era mayor, había nacido en Claro. 1885. Sí, sí. Fue detenido al intentar huir hacia la zona nacional y fusilado el 14 de enero de 1937, Fíjate. cortándole las orejas que un desalmado se las comió. Qué Le daba ese barbaridad. en sus últimos momentos. Esto es gravísimo. Tremendo. Esto Eso no es es muy lo grave. primero, lo único que ha ocurrido en Teruel. Hay más casos de Claro. amputación de orejas y de habérselas comido los Qué milicianos. Esto es barbaridad. gravísimo. Tremendo, tremendo. Es Esto es canibalismo. gravísimo, porque esto Sí, es una sí. autoridad como el arzobispado Claro, claro, de Zaragoza que lo pone de manifiesto y lo claro, certifica. claro, Y lo claro. certifica. Es tremendo, Pepe, lo que estás diciendo es tremendo y máxime si recordamos a nuestros seguidores que hace poco una serie de pseudo profesores de historia de Zaragoza, o sea, a 3 pasos del pueblo este de Muniesa, yo no lo A conozco. 85 kilómetros de Zaragoza capital. Claro, pues fíjate, están diciendo que si la derogación, la pretendida derogación de la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera, luego son amparadores de estos hechos que son canibalismo Yo puro. no me voy a pronunciar. Yo digo que esto los hechos estoy aquí. Yo soy un Muy bien. investigador, como tú sabes, independiente. He Sí, descubierto ya, señor. afortunadamente, Sí, cosas señor. increíbles en España desde el punto de vista del medio ambiente. Estos son cosas históricas que tienen que saberse. Esto es Sí, gravísimo señor. que esté así, Sí, porque no es señor. el último caso. Pero es Claro, que en el mismo pueblo, con la misma fecha, date cuenta que esta persona nació en 1885, la represión tan horrible que ocurrió en este pueblo, pues este hombre quiso escapar hoy, pues le hicieron claro. eso de castigo. O sea, le comieron las orejas. Sí, 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 fíjate. Tremendo, Pepe, tremendo. Qué Pero esto no fue todavía lo más gordo, Ya, jo, porque hay varias personas. sí, Joaquín Burillo Aznar, escuchad esto, nacido en Minuesa el 16 de agosto de 1883. Era religioso y de buena conducta, pero él no era una persona, era un hombre religioso que iba a misa habitualmente, claro. pero que no era persona que era sacerdote Ni ni de las nada, sí, órdenes sí. religiosas. Fue degollado
en la puerta del cementerio y su sangre recogida por un sujeto apodado el Lobo Marino, Qué el día barbaridad. 13 de enero de 1937. Joder, macho. Esto Tremendo, ha pasado en Teruel, a 85 kilómetros de Zaragoza. tremendo, tremendo, Pepe, tremendo. Qué barbaridad, qué O sea, barbaridad. aquí se acredita que, que fue una persecución religiosa Claro, terrible, terrible. Pero fue tan terrible que volviendo a Caspe, ya dejando Minuesa afortunadamente, pero volviendo sí, a Caspe, que es una sí, localidad sí, importante de Caspe, de donde era curiosamente natural Cirac sí. Estopañán. Cirac Estopañán Así, fue un sacerdote, un religioso muy importante, tenía creo que 5 doctorados, ya, el joder. filólogo, nació en Caspe y terminó pues trabajando en la diócesis de Cuenca. De Sí, hecho, en 1947 publicó un libro sobre la persecución religiosa en Cuenca, que es el mejor que se ha escrito, el más completo, con el que después hizo Moreno, Monseñor Moreno, Montero, Monseñor Moreno sí, de Montero, Moreno falleció Montero, hace sí. poco tiempo, en 1961. Pues bueno, este hombre, Cirac Estopañán, había nacido en Caspe y Ajá, tenía varios hermanos. ya, 4 hermanos. Los 4 hermanos de Cirac Estopañán, nacidos entre 1895 y 1915, fueron todos fusilados por ser católicos. qué barbaridad. Y incluso uno de ellos, que se había refugiado, imagínate, en Tortosa, en el año 37, lo identificaron, lo obligaron a volver a Caspe y allí lo fusilaron. Joder, Esto es así, o sea, había una persecución terrible contra el elemento religioso y sí, elementos sí, contrarrevolucionarios. Y entonces, para que esto quede claro, para que esto quede muy claro, sí, sí, señor. porque esto tiene que quedar clarísimo de lo que ha pasado aquí, porque parece personas que no se han enterado, no se quieren enterar, y bueno, que es lamentablemente una ley como la ley de memoria democrática, que yo no voy a entrar porque no soy legislador, que ejerzo el derecho, Claro, la memoria democrática de Aragón no puede olvidar a estos perseguidos, que lo ha olvidado. claro, Más, sí, señor. las normas sancionadoras que establece son para que la gente no conozca esto, para que Claro, la gente no conozca esta barbaridad. sí, Porque una señor. persona normal o una persona imparcial diría que esa ley no puede proceder. Creo Claro, que los partidos políticos, ni en Vox, ni Alianza Popular, ni el Partido Popular, nada. menos el PSOE, por supuesto, que Ah, es claro, el que ha instaurado esta norma en el 2018, pues saben nada de esto. Esto es claro, gravísimo que se cree que se intenta hacer una norma. A mí me parece muy bien, y te lo dije el otro día, que la gente que quiera investigar cómo fueron fusilados el personal republicano o socialista comunista, claro, que lo haga. Y que se pueda ayudarle, pues la administración, sí. Pero si eso se hiciera de un criterio independiente e imparcial, fantástico. Pero aquí se ha claro. hecho simplemente para perseguir a las personas que piensan de ideología diferente, a las Sí, personas pues, señor. que sean, pues, que crean en la falange, en el carlismo, o crean que el régimen de Franco fue bueno, etcétera, etcétera. Esas personas pueden ser denunciadas con sanciones astronómicas. Y eso es Claro, persecución por sus ideas políticas. Pero claro, cuando las personas que lo hacen tapan esto y sobre todo, que es lo grave, se basan en un partido, que es el Partido Socialista, que es el Partido Socialista, el socialismo español, los comités socialistas y la UGT, cuando esos claro. 3 organismos fueron los mayores responsables de las mayores calamidades, crímenes y latrocinios que hubo en Sí, la guerra sí, civil. No solo comparando los del bando nacional que ocurrieron, sino los del bando nacional y el bando republicano, claro. los mayores asesinos y los mayores ladrones. Lo siento mucho decirlo, pero y Oh, casuísticamente está así. Se lo muestro a cualquiera y donde sea, claro, documentalmente, pertenecían al socialismo español. muy Y bien. dejo a un lado a Besteiro y algo a Prieto. Muy Pero todos bien. los demás la documentación no engaña, es clarísimo. Es clarísimo. Claro. Hasta el Incluso suelo. en el año 38, el, un informe que hace el Servicio de Información del Ejército, que lo consultó el general Fontaine, que además se publicó en Zaragoza en 1968, Claro. hace constar que la represión en Aragón, por lo que tiene el conocimiento del 38, fue dirigida por socialistas y anarquistas. Ya. O sea, aquí no se libra nadie de haber sido un completo responsable de estas atrocidades. Claro. Claro. Porque yo te voy a decir más, incluso se perjudica a gente que son de izquierdas. Porque en Calanda, otro sitio de Teruel, pero que pertenece al arzobispado de Zaragoza, se Sí. asesinaron
a varios frailes, entre ellos Gumersindo Soto. Ya, Gumersindo Soto lo conocía mi familia. Y yo conocí al sobrino de Gumersindo Soto, que era un profesor, un maestro nacional de la provincia de Pontevedra. ya, Eran personas y son personas de izquierdas, pero muy simpáticas y conmigo siempre se llevaban bien, igual con mi padre. Pues claro. Gumersindo, el tío de este hombre, de Gumersindo, es Gumersindo Soto, asesinado y fusilado en Calanda, beatificado, Fíjate. beatificado. Sí, 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 Y fíjate. esto es que estos crímenes que se produjeron, se cometieron en el arzobispado de Zaragoza, territorio del Claro. arzobispado de Zaragoza, que ha generado beatificaciones. ¿Esto cómo se entiende? Cuando hay Claro. una orden, como hemos puesto nosotros, una orden, como hemos puesto una orden, como ves ahí, de ejecución inmediata, que lo lees en esos documentos, enséñalos, ejecución inmediata de las personas que están en las listas. Sí, 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 voy para allá. Espera un segundo. Ahí lo tienes. Ahí está. El punto 1.1. ¿Lo ves? Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Está bien. Pues ya para dejar el tema, en el informe que hace el arzobispado de Zaragoza, que se titula Causas determinantes por lo que atañe al territorio de la diócesis de la situación violenta que hizo posible revolución, dice lo siguiente. Textual. Las actuaciones revolucionarias inmediatas a la guerra fueron muy intensas, pero sin actos de violencia. Se refiere unos días o semanas antes del alzamiento. Sí, Manteniéndose los elementos extremistas cada vez más unidos, contenidos por la esperanza de la revolución. Se formaron listas negras encabezadas por los sacerdotes y religiosos de cada población o parroquia, siguiendo a aquellas personas que por sus actuaciones más políticas que religiosas habían adquirido prestigios más o menos fundados en los sectores políticos y sociales, siendo mayor el número del relieve social que los arraigos políticos. O sea, el informe del arzobispado de Zaragoza dice que se formaron listas negras antes del alzamiento. claro, Estas listas estaban encabezadas por los religiosos, personal claro, religioso, y esa es la razón por la que hemos visto a esas personas se les asesina de forma cruel, incluso en el año 37. claro. Es Sí, una sí, orden. Se comprueba lógicamente que esto que se dice aquí era correcto, que aquí no hay ningún invento. claro. Aquí hay mucho sectario que hay que poner de manifiesto, porque no saben entender esto, no han querido entenderlo. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, Y muy no bien. quiero hablar porque esto es muy grave. Esto es muy grave, ¿eh? Bueno, es muy grave porque sabes qué pasa, la verdad es muy dura, pero es muy grave por lo que tú estás diciendo también. Es decir, ¿cómo es posible que haya hoy personas de cualquier condición, de cualquier tipo, pero más que van de profesores de historia de la universidad, en este caso de Zaragoza, cuando con su actitud de renegar e intentar ocultar estos hechos terribles de canibalismo, de beber la sangre de un pobre hombre, pues lo están amparando, Pepe. No lo dices tú, pero sí lo digo yo. No, es Esto, que hay una diferencia que hay que tener presente, porque esto es claro, muy grave, que ya se ha producido en España y que nadie haya hablado, claro, que nadie haya dicho y nadie se haya quejado. Ni claro, seguro de la Real Academia de la Historia, porque esto es gravísimo. O sea, claro, esto es muy grave. Y me voy a exponer. Vamos a ver. La Revolución Rusa fue una revolución dura, donde hubo fusilamientos, donde la Checa realizó fusilamientos sin sumario. Es claro. conocido. Muchos de este sistema de revolución está copiado de cómo se hizo la Revolución Rusa y de Sí, cómo fue la Guerra Civil Rusa, que fue durísima. Pero en la Guerra Civil Rusa, la gente que era comunista, que había sido comunista como Mikhail Cholokhov, que escribió sí, El Don Apacible, hace constar en su obra El Don Apacible cómo actuaba, cómo fueron de duros la Guardia Roja. claro, Y es una obra que habla curiosamente desde el punto de vista de un soldado del Ejército Blanco. Habla ya, de los crímenes del Ejército Blanco y del Ejército Rojo, que es el peor para. Y es una persona de la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética. claro. Premio Nobel. Eso es la diferencia que hay entre esos escritores y los de aquí. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Y si no, que lean a Don Claro, Apacible. ¿qué ejemplo has puesto más interesante, Pepe? Es que aquí yo creo que además de nos hemos caído en el fondo hemos llegado al fondo del pozo y ahora nos dedicamos a escarbar. Lo que está ocurriendo en España no tiene parangón. No hay. Hay un libro que habla cosas de Aragón, que intenta seguir la línea de Mikhail Cholokhov, no lo consigue, pero que es un buen libro sobre la guerra civil, y son los libros de Gironella. De Gironella, sí, hombre, muy Un conocido. millón de muertos. Sí, señor, Pues millón de hay muertos. más datos históricos que muchos estudios que se han publicado sobre la represión.
sobre la claro, educación. Y en la claro. zona de Aragón. Claro, claro. Muy bien, Pepe, muy bien, muy bien. Se nos agota el tiempo, Pepe, pero esto da para mucho. Yo de verdad que te emplazo, por favor, a que dediques tu tiempo y tu esfuerzo y que nos sigas ilustrando con estas cosas. Tenemos un montón de documentos que tú nos has pasado. Hoy hemos visto nada más que prácticamente la cabecera del primero, pero hemos visto ahí la existencia de esas listas negras que tanto se ha negado y que se ha achacado a descontrolados que bueno, al empezar el lanzamiento, pues estaban zumbados y algo. No, 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 no. Está demostrado documentalmente. Tú siempre te apoyas en documentos, no son opiniones tuyas, para eso eres un investigador, que aquello hubo una lista negra, está todo perfectamente preparado. Pepe, me parece tremendo lo que has dicho, me parece terrible, pero es que la Para verdad. cualquier persona que quiera verlo, que dude de ello, esto se puede consultar en la pieza 10ª de Zaragoza de la causa general persecución religiosa, ¿eh? Muy bien, muy El bien. certificado del arzobispado, un informe del arzobispado de Zaragoza. Claro, nada, ahí está el que no se lo quiera creer. Ahora, otra cosa es que no lo quieran ver, Pepe. Otra cosa es que no lo quieran ver y ese es el problema, ¿no? Que aquí tenemos que hay gente que mira para un lado y no mira para el otro. Y ese es el problema que tenemos, ¿sabes? No, porque utilizan esta ley, la ley de memoria democrática, Claro, para perseguir a la gente, claro, para ponerles una mordaza, prácticamente, claro. para que la gente no pueda expresarse ni decir lo que piensa. Es Sí, sí, decir, pocas personas se atreven a criticar esta ley porque tienen miedo de que les van a poner una multa de 50 o 60.000. claro, claro, Pero ahora, claro, si hay una persona que debe defender a esas personas o perseguidas, es una institución universitaria. claro. Sí, señor. Porque nos tenemos que decir, curiosamente, que en la época de Franco, en los años 60 y 70, las universidades, profesores universitarios, se pusieron de acuerdo con aquel sistema de liberación, con las algaradas de los estudiantes y protestaron. En la Universidad de Madrid, por ejemplo, Tierno Galván, Ah, sí, Buren, esas sí, personas. Y han sido muy respetadas por actuar así. Aquí parece que en la España de hoy nadie sale en defensa de personas perseguidas. sí, señor. Muy bien, Pepe, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con valentía, Pepe, muy bien, muy bien, muy No, bien. yo no pertenezco a ningún político, a ningún partido político, ni a ningún sindicato, ni recibo Nada, subvenciones, nada, nada. Si no, por no, supuesto. no. Lo único que Pero te esto digo. es así. Y yo he Ya. conocido sistemas democráticos, de verdad, como es el inglés, que le saca al español, pues bastantes años luz, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo me alegro mucho que lo digas, Pepe, con esa contundencia. ¿Por qué esa contundencia? Porque está apoyado en documentos, porque viene todo respaldado con evidencias y eso es incuestionable. Y yo creo que eso es lo que hace que la verdad, aunque sea dura, pero es la verdad y la que tenemos que expandir y que repetir mil veces para hacer que prevalezca, Pepe. Nada, estupendo. Pues hemos visto hoy la primera sesión. Yo quería recordar, porque me parece una cosa, un libro maravilloso, quería recordar antes de despedirnos tu libro, en el que, bueno, además de estas cosas vienen muchas más. De verdad que yo creo que merece la pena. Es un libro muy importante, como el anterior tuyo, marca un antes y un después, y no nos cansaremos de verdad de publicitarlo. Pepe, se nos agota el tiempo. Te emplazamos, si te parece, para la siguiente sesión y esperemos que Sí, nos sigas. bueno, pero para que la gente no se lleve a engaño, que no se lleve a Ah, engaño, me permitirás que yo recuerde el encabezamiento de mi libro. sí, hombre. ¿A quién está dedicado? Quisiera rendir homenaje a todos aquellos compatriotas que soportaron penalidades en el pasado siglo, víctimas de antagonismos políticos y sociales. Muy bien, muy No bien. sea que tengamos que escribir otro libro dedicado a los que van a servir persecución política en el siglo XXI, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Ojalá no. Ojalá no, porque ya es bastante triste lo que estamos padeciendo hoy como para encima tener que escribir otro libro así. Pues nada, Pepe, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias de verdad y esperamos que nos sigas ilustrando sobre este asunto tan importante que se tiene que conocer. Un abrazo muy fuerte. A todos vosotros y a todas las personas que nos han escuchado, saludos cordiales. Muy bien, un abrazo muy fuerte, hombre.